Hola, bienvenidos amigos de La Buena Birra. Hoy en nuestra entrevirra nos acompaña Jennifer y Santiago de la cervecería A Tu Medida. Conmigo, como siempre, Santi Bolaños. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, Muchas ¿cómo gracias. están? Muy bien. Hola, buenas, bien, muchas gracias por la invitación, qué agradable espacio. Gracias a ustedes. Encantados de tenerlos en la entrevirra, a Jennifer y a Santiago. Bueno, a nosotros siempre nos gusta empezar conociendo un poco de la historia de la cervecería. Nos gustaría que nos cuenten cómo nace el sueño de cervecería A Tu Medida. De dónde viene el nombre y bueno, ¿qué los inspiró hasta a este concepto? Bueno, la cervecería A Tu Medida nace, como muchas cosas yo creo, como un azar del destino. Estábamos reunidos en algún momento con Jennifer, ya habíamos hecho una cocción previa y de esas cosas que empezamos a contar a las personas que estábamos haciendo cerveza, y un amigo mío me dijo, vení, yo quiero tener cerveza artesanal para un evento. Y yo le dije, vení, vamos, decime cómo la querés y yo te la hago. Y entonces nos sentamos con Jennifer y diseñamos la cerveza y sin saberlo y sin saber cómo nos íbamos a llamar, pues nace, digámoslo, en ese momento Cerveza A Tu Medida. Estamos hablando de diciembre del 2020. Okay. Habiendo entregado ese primer pedido, dijimos como, vení Jen, o sea, tenemos una alternativa muy bacana donde le podemos dar la posibilidad a las personas que tengan su propia cervecería. Entonces, inicialmente queríamos como, bueno, cuénteme usted qué quiere, yo se lo hago. Que fue como ese primer accidente del destino que tuvimos. Luego entonces empezamos a botar un poco más de corriente y dijimos, bueno, no, démosle alternativas más pequeñas porque pues un lote de producción de cerveza pues son más o menos unas 30 litros y de pronto no todo el mundo se va a arriesgar a sacar una cerveza personalizada de tal volumen. Entonces, lo que hicimos fue crear 3 diseños, 3 estilos muy enfocados a una primera experiencia con una cerveza artesanal. En el mundo de cerveza artesanal tú encuentras diferentes estilos, algunos más locos, otros más ortodoxos. Nosotros nos quisimos ir a 3 estilos de entrada con 2 grandes objetivos. La persona que tome una cerveza A Tu Medida y nunca haya tomado cerveza artesanal encuentre una grata experiencia. Y la persona que ya es cervecero, que ya toma cerveza artesanal, que ya está metido en este mundo tan bacano, pues encuentra cervezas muy bien hechas. Y esa es básicamente la filosofía con la cual nosotros diseñamos las cervezas. La revolución del siglo XXI es qué tan personalizado tú quieres tus productos, ¿ya? Y el mercado no lo sabe hasta que la misma oferta se lo entrega. Entonces, para nosotros es, ¿cómo quieres tu cerveza? Y tenemos 2 niveles básicamente. Personalizarla, los 3 estilos que tenemos nosotros de base. Tú nos dices cómo quieres tener tu cerveza. Y la segunda es, listo, dinos ahora cómo quieres que se vea tu cerveza. ¿A qué quieres que sepa tu cerveza? ¿Qué características quieres que tenga tu cerveza? Y esos son los 2 niveles de personalización. Con nuestros 3 estilos, 1, la personalizas en presentación, o 2, nos dices cómo la quieres y te hacemos tu propia cerveza. Y ese es básicamente pues el concepto de cerveza a tu medida. No, pues la verdad que era bacanísimo. La verdad que, bueno, de todas las casas cerveceras que hemos entrevistado, pues el concepto de ustedes yo diría es único, ¿cierto? Es muy innovador y bueno, nos encanta tenerlos aquí en la entrevirra.
conocer de este proyecto y que también más gente pueda conocer cerveza a tu medida y llegar a desarrollar su propia cerveza. Jennifer y Santiago mencionan que, digamos, empezaron haciendo un poco de cocción en casa. Digamos, algo que es muy típico para todos es que están experimentando y son los amigos los que les dicen, oiga, ¿por qué no me vende? ¿Cierto? Y la gente queda como que, ah, bueno, esto no es un chiste, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo llegan ustedes? ¿Por qué empiezan a hacer cocción de cerveza en casa? O sea, ¿de dónde nace digamos, como este primer impulso? Bueno, pues digamos que yo llevo en el mundo de la cerveza artesanal un rato largo. Yo soy cervecera desde hace más o menos 5 años. Entonces, digamos que el bagaje de arrancar a hacer cerveza en casa, pues ya lo había tenido hace un tiempo, porque así fue que arranqué precisamente. Yo no arranqué pensando en hacer un proyecto comercial o hacer de la cerveza, pues mi vida, porque justamente en este momento yo me dedico neta y exclusivamente a la cerveza, sino que pues para mí estaba como súper chévere poder hacer cerveza en mi casa y probar nuevas cosas y ver cómo funcionaban, que de hecho fue gracias a un viaje que hice que vi como la cercanía de la gente, cómo hacía cerveza en su casa, que dije como esto es una locura y qué chingo uno puede llegar a la casa y decir como mira, tengo la cerveza que hice hace 20 días, probala. Entonces fue más como como ese impulso que me hizo llegar a empezar a cocinar en mi casa y a ver qué hacer. Y ya después fue que empezó a pasar lo que tú dices, como que mis amigos me decían como que ve, pero mira, me gustó esta, ¿por qué no me vendes unas? Porque yo quiero unas, y así fue que yo empecé a pensarlo como que podía ser una forma pues de empezar un proyecto. Y ahí fue que arranqué. Yo estaba en varios proyectos cerveceros. Yo tuve una cervecería antes de estar con Santi, que por temas de pandemia y demás cosas, pues cerré. Ya en ese momento, pues ya se pensó como una cervecería comercial. Entonces, en el momento en que arranqué con Santi a trabajar, pues digamos que no hubo como el momento de que hagamos cerveza en casa, sino como que entra, yo tengo una planta que no es en casa, sino es en un espacio que está adecuado, que es la planta piloto nuestra, donde hacemos las cocciones pequeñas. Y pues estamos cocinando en la otra planta donde hacemos nuestras cocciones ya grandes, pero digamos que toda la cervecería, pues a tu medida, nació básicamente desde un principio como cervecería comercial. Pues más que nada porque el bagaje de aprender a hacer cerveza en casa, pues digamos que ya lo había vivido hace ya un tiempo atrás. Vale, no, súper interesante. Y bueno, una pregunta, Jennifer y Santiago, ¿de dónde se conocen y cómo se juntan para este proyecto a tu medida? Bueno, Bueno, nos como ya juntamos. te lo... Dale, contame. Dale, Jen. Bueno, empezamos porque yo tenía un trabajo, digámoslo, convencional. Yo trabajaba en una empresa de servicios telemáticos y con todo el tema de la pandemia, las condiciones laborales cambiaron significativamente. Digámoslo, pues que ese era como un contexto social que se estaba viviendo. Yo en la universidad, digámoslo que complementando un poco la experiencia que tiene Jen de cómo hacer cerveza, yo en la universidad hice la experiencia de cómo no hacer cerveza. Para un proyecto de una feria de la ciencia, compramos unos insumos, medio investigamos del tema y sacamos una supuesta cerveza, pero no controlamos ningún tipo de variables. Pero a mí eso me permitió enamorarme un poco de la cerveza. Entonces esa fue como el primer contacto que tuve en ese entonces. Volviendo al 2020, yo empiezo a tener un poco de conexión con el gremio cervecero, con no tanto el gremio como tal, sino con el cuento cervecero artesanal, y dije, bueno, puede ser un buen momento para empezar de nuevo con el tema. Nos une
nuestra proveedora de insumos, que se llama Marcela, que es la persona de bodega cervecera, yo empiezo a investigar, empiezo a estudiar del tema de las cervecerías, encuentro a Marcela y le digo, mira, yo quiero hacer una cocción, pero yo no tengo equipos y no tengo tanto conocimiento. ¿Con quién puedo hablar para hacer una cocción? Y así entramos a trabajar con Jen. Hicimos, volviendo un poco a la historia inicial, hicimos primero una prueba que nos salió genial y bueno, el resto ahí ya se conecta con el resto de la historia que te conté anteriormente. Sí, sí, yo digamos que además del proyecto que tenía, siempre desde que arranqué tuve clientes que pues sea como uno o dos, que dos veces al año me decían como que no, es que desde que yo llevé la cerveza a la casa a la gente le encantó, entonces hágame la misma. Entonces siempre eran como que clientes que me decían como que, ay, hágame la coccioncita de la vez pasada, hágame eso. Y entonces Marce le pasó mi contacto a Santi, justamente porque ya sabía que yo cada tanto era como que no, es que hacer la cerveza. Normalmente se conocen porque es gente que también cocina en casa, pero que digamos, no sé, para la cena de algo, para algo, han querido tener pues cerveza y me decían. Entonces, yo siempre iba, Marce también es mi socia de otro proyecto, pues de hecho también estamos justamente con Santi, que es el festival. Y entonces yo siempre iba como que no voy a comprarle, pues estoy comprando los insumos de la cerveza de Don Tal, porque me pidió y así. Entonces, claro, ella siempre tenía como referenciado de que si alguien quería cocinar poquito, pues yo podía sacar el tiempo y hacerlo. Entonces, cuando Santi le dijo como no, pues le voy a decir a Jen y me pasó el contacto y ahí pues fue que arrancamos como, sí, más o menos como el mismo modelo, únicamente que Santi pues sí tenía ganas de estar en la cocción, de quería estar aprendiendo, de que quería participar. Las otras personas eran como que no, pues yo quiero que me la haga y me la traga y me la embotelle y me la dé y ya, no quiero hacerlo, saber nada más. Entonces, pues nada, pues así arrancamos y ya después fue que ya Santi me hizo como literal la propuesta de juntémonos y sigamos trabajando juntos y bueno, así arrancamos. Qué chévere, qué bueno, qué bueno. Y ese proceso de poder elegir el nombre, de poder elegir el logo, ¿cómo fue ese proceso? Que siempre uno piensa en ese tema cuando ya emprende, que ya toma las cosas, por así decirlo, ya en serio, porque pasas de algo, entre comillas, a un hobby, a algo que se iba cultivando, pero ya es algo más serio, que ya entran en sociedad. ¿Cómo fue ese proceso de emprendimiento y qué cosas chéveres y qué cosas han ido evolucionando? Que nos puedan contar también, que es bacano conocer. Aquí hay algo bien curioso y es que desde el inicio Cerveza a tu Medida primero ha hecho y luego se plantea. Suena un poco extraño, pero nosotros no pasamos mucho tiempo en la planeación. Nosotros ejecutamos ideas, proponemos ideas, nos gusta y arrancamos. Y arrancamos muy rápido, o sea, nosotros no, digamos lo que no le botamos mucho tiempo a la planeación. En la, digamos, en la parte teórica de los procesos, pues se dice que planear, hacer, verificar, actuar. Y, y tenemos un paradigma muy grande en muchos aspectos y es que se pasa mucho tiempo planeando. Nosotros planeamos muy rápido. Entonces nosotros dijimos hacer cerveza, listo, vamos a hacer cerveza. Y arrancamos en noviembre, en diciembre ya habíamos vendido 2 lotes de cerveza y no teníamos ni idea cómo nos íbamos a llamar, pero ya teníamos claro lo que queríamos hacer. Luego hicimos una producción en febrero y vinimos a estrenar el logo y el nombre 3 días antes de entregar las cervezas que ya estaban vendidas. Entonces, como que bueno, ya habíamos botado mucho escape de cómo nos íbamos a llamar y al final pues dijimos, bueno, si la intención es que seamos una marca plana, donde se le va a dar énfasis a las personas de que hagan su propia cerveza, que creen su propio
estilo de presentación y de lo que significa la cerveza para ellos, pues entonces será una cervecería que se amolde a la medida de las personas. Y dijimos, bueno, cerveza a tu medida. Y el logo pues fue, listo, necesitamos una mano con una botella que la esté agarrando porque es su propia cerveza. Y por eso la mano, que es una mano simplemente humana, está agarrando una cerveza o una botella de cerveza. Y ese, pues digamos lo que fue el concepto de cómo se diseñó el logo y la marca. Chéverísimo, bacanísimo. Esa historia me gusta muchísimo, el concepto, me da muchísima alegría escuchar, digamos, todo lo que nos comparten, que ha sido un desarrollo muy, diríamos nosotros, muy ágil. Nosotros también, digamos, nos gusta trabajar así, con mucha agilidad digamos, usando principios de Lean Startup. Nosotros también nacimos durante la pandemia. Pero pues decidimos llenar, digamos, otro espacio, ¿cierto?, de la cadena de valor y era precisamente, digamos, cerrar la brecha entre los productores y los consumidores que están ávidos de conocer nuevas cervezas, pero algunos tienen temor, otros no tienen ni idea de cómo enfrentarse a la cerveza artesanal y otros también habían tenido una mala experiencia. Entonces, digamos, también saltamos en medio de la pandemia. Vimos una oportunidad muy bonita en la pandemia y pues me da mucha alegría escuchar que otros emprendedores tomaron exactamente la misma decisión y están prosperando al mismo tiempo. Jennifer, hace rato nos tenés antojados con la cerveza que te estás tomando. Contanos un poquito qué te estás tomando, a la medida de quién se hizo y bueno, a ver si nos antojamos más. Bueno, esta es la cerveza que ha sido como la cerveza insignia del festival nuestro. Esta es una Gose, que es el proyecto que yo he estado casi que desde que arranqué a hacer cerveza, como desde que arranqué comercialmente al año, arranqué ya con esa cerveza y bueno, esta cerveza pues ha sido como una producción que nunca he parado. Nació justamente con el festival de marzo del 2019, con el primer festival Las Chelas. Y es una cerveza ácida, es una cerveza estilo Gose, ácido con adición de sal, coriandro y mango biche. Entonces, pues bueno, fue una cerveza que de alguna manera en un proceso de realización nos rompió un poco la cabeza en torno de que queríamos ofrecer algo que fuera muy de acá. Encontramos el estilo Gose que se adecuaba un montón y dijimos como que bueno, ¿qué fruta vamos a usar? Y dijimos como, bueno, el mango biche pegaría durísimo porque terminaría siendo como un mango biche con limón y sal y pues más vallecaucano que un mango biche con limón y sal o un chontaduro, pues no hay mucho. Entonces nos pareció que era una buena idea, pero nunca hemos hecho cerveza ácida, o sea, nunca hemos hecho una cerveza que tuviese una fermentación adicional porque esa cerveza tiene doble fermentación. Entonces, normalmente las cervezas bueno, se maceran, se hace todo el proceso y al final se fermentan y sale la cerveza. Esa cerveza adicional del proceso de fermentación, antes de ese, tiene una fermentación láctica que hace que acidifique el mosto. Entonces, por eso tenemos características ácidas dentro de la cerveza. Entonces, digamos que tiene un nivel de complejidad un poco más alto y nosotros dijimos como, bueno, tenemos que averiguar, leer, que es algo que pues realmente no se me complica para nada desde que arranqué a hacer cerveza, soy como súper hiper engañoña con el tema. Entonces investigamos un montón, leímos y dijimos como listo, para poderla hacer necesitamos hacer esto y arrancamos. Y desde el primer lote nos pareció genial y ha sido una cerveza que fue ganadorcísima desde el primer momento. O sea, ganadorcísima desde que la hicimos, ya en un lote grande, ganamos medalla con esa cerveza y ahí para adelante es una cerveza que prácticamente se vende sola, o sea, es como pan caliente tal cual, tan pronto sale un lote, es como que se vende súper rápido, a la gente le encanta, aparte que no muchas personas están acostumbradas o acostumbradas a probar una cerveza que les sepa así. Entonces, también hacen una cerveza de amores y odios, porque a muchos dirán como que no me sabía cerveza, o sea, esto me sabe como a una limonada o me sabe como a
cualquier otra cosa, pues no me sabe a cerveza, mientras que otras personas dicen como que es brutal que esto es una cerveza, que eso que me estoy tomando es cerveza y tiene todos los principios de ser cerveza. Entonces eso le rompe un poco la cabeza, así que bueno, esto es lo que me estoy tomando en este momento. Es una de las consentidas mías y bueno. Salud. Bueno, te hago una Buenísimo. pregunta. Tu cerveza Goce, mencionaste que tiene adición de mango biche. ¿Realmente durante el proceso de cocción tiene o sea, la fruta se adiciona? Porque hemos conocido otras cervezas donde de alguna manera hacen que la cerveza tome el sabor, pero no tiene la adición de la fruta. ¿Cómo es? Claro, por ejemplo, nosotros tenemos la APA que hacemos a tu medida. Normalmente la gente le siente muchas notas frutales, cítricas, maracuyá, lulo, mango, le siente como esas notas, pero no, esa cerveza como tal no tiene adición, sino esas notas se logran a raíz del lúpulo. Entonces, esa es una forma en la que puedes lograr notas parecidas a fruta sin que las tenga. Esta cerveza sí tiene adición de mango biche. Después del proceso que les dije, así como rápidamente, que sea la fermentación láctica, luego la fermentación normal, en proceso de finalización de la fermentación, ahí yo hago la adición del mango, hago la adición de la sal y hago la adición del coriandro. Entonces, lo que busco con eso, pues, es justamente que no se me pierdan características aromáticas y de sabor en otros, digamos, por lo menos si la he hecho en el hervor, porque allí se podrían evaporar muchas cosas, muchos componentes que quiero tener de la fruta. Y por otro lado, también dejo un espacio en el que las levaduras todavía están activas y pueden transformar un poco como lo que les estoy adicionando de fruta dentro de la cerveza. Entonces sí, esta cerveza tiene adición de pulpa de fruta. Antes, pues hubo muchas maneras, siempre nos juntábamos, era como una cadena de producción larguísima en la que todo el mundo con un mango en la mano y un cuchillo y pele mango y pique mango y eran como canastas y canastas y canastas y canastas de mango y eso, a la final ampollas, bueno, de todo. Ya encontré pues hice como una alianza con una proveedora que ella se encarga de conseguir el mango que yo quiero, como lo quiero, de procesármelo, de sacarle la pulpa y de entregarme la pulpa del mango sin absolutamente nada más. Entonces, desde ahí, pues ella me mejoró la vida en un nivel impresionante porque mis manos ya no podían más. Y ya a partir de ese momento, pues ya usamos la pulpa que procesamos con ella. Pero pues digamos que también fue complicado porque pues sí, a veces te pueden vender la pulpa, pero muchas veces las pulpas no están 100% de fruta, o la pulpa tiene algunos conservantes o algunas cosas adicionales y no queremos nada de eso dentro de la cerveza. Entonces digamos que fue un poco complejo conseguir la persona, pero ahorita la verdad sí estoy como súper contenta con el tema porque puedo tener mi adición de mango sin romperme las manos, pero sí, esta sí tiene mango real. Chévere, chévere. Precisamente eso es lo que queríamos. Esta edición de enero fue precisamente con Cervecería Tu Medida. Nuestros miembros recibieron diferentes cervezas, la APA, la American Pale Ale, la Porter que se está tomando aquí Santiago, la Gosé y tienen también una Amber Ale. Un American Amber Ale, sí. Entonces, precisamente queremos es acercar a nuestros beerers para que conozcan, hagan ese tour cervecero y conozcan estos estilos que realmente Gosé no es un estilo que no se produce casi en ningún lado. Entonces, pues chévere que vayan probando. Obviamente las American Pale Ale y las Porter son muy ricas, pero también la idea es que podamos experimentar y ese enriquecimiento de ir tomando nuevos estilos nos ayuda a nosotros a crecer y es como lo que Claro. queremos. Como que Sí, 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 atrévete a probar más, es como lo que queremos. sí, completamente. Sí, lo que pasa es que un poco la revolución industrial y todo el tema de la industrialización cervecera hizo que se estuviera produciendo un solo estilo durante muchísimos años en todas las cervecerías, porque pues era el estilo pues que se popularizó, el que más se vendía, porque pues una cerveza lager es súper ligera, súper fácil de tomar, y además de eso pues que ya tenían como todo el equipamiento hecho y todo se centró a sacar cervezas
lager y ya estuvo. Entonces eso, digamos que un poco congeló la movida artesanal, que justamente es todo lo contrario y es como creatividad, cosas nuevas, tratar de innovar, tratar de mejorar. Y nosotros pues nos cuesta un montón porque pues estamos súper acostumbrados a que lo que no sabía cerveza es todo lo relacionado con las lager, con las cervezas de Bavaria, o sea, ¿qué tendrá Bavaria de diferentes estilos? América Light Lager, International Pale Lager, por ahí unos 3 estilos dentro de las mismas lager, rubias y súper ligeras, que se han popularizado, y tenemos más de 120 estilos diferentes de cerveza. Entonces, digamos que hemos estado andando en 2 o 3 y tenemos un montón que no tenemos idea que existen. Entonces, por eso, digamos, hay muchas personas que les parece que hay cervezas que no les saben a cerveza. Entonces, que no puede ser ácida, que cómo me va a saber ácido, que cómo va a tener sal, que cómo tienen frutas, que eso es raro. Entonces, digamos que es un trabajo, es una culturización de las personas literalmente, de que prueben, de que entiendan el porqué, de que sepan de dónde viene, y pues que empiecen un poco como a aprender del tema, y ya después de que la gente lo prueba y le gusta, definitivamente ahí se quedan, y lo digo por experiencia propia. No, chéverísimo. Ya que mientras comentabas eso después de la cerveza industrial, yo recuerdo cuando estaba pequeño e iba a San Andrés, pues no tomaba cerveza, pero sí coleccionaba cervezas y latas de cerveza, y en ese momento la goma era pues cervezas de diferentes partes del mundo, aunque la mayoría eran de Estados Unidos. Pero eso era como lo que uno llamaba diversidad, ¿cierto? O variedad. Ajá. Y obviamente cuando empecé a tomar cerveza, sí me gustaba tomar cervezas que fueran, si viajaba, entonces me gustaba tomar la cerveza del país, ¿cierto? Y uno, aunque fuese tan parecido, uno encontraba variedad y uno decía, uy, qué chévere. Pero una vez que uno conoce lo que es realmente la cerveza artesanal, uno dice, eso no, eso era nada". Y Sí, realmente es total. muy difícil volver atrás, y pues realmente cuando te ofrecen como una cerveza extranjera, pero sabes que es la misma Industrial Lager, uno es como que no, prefiero probar una local, pero saber qué hay detrás de ese producto. Sí, total. Listo. Bueno, les hago una pregunta de emprendimiento, y a ver cómo hay mucha gente que nos ve y que también quiere seguir este camino. Jennifer y creo que Santiago también mencionaban que pues antes tenían como unos trabajos convencionales, dan el paso digamos, a dedicarse de lleno. Nos gustaría que nos cuenten un poquito cómo es esa experiencia de, de cambiar o de pasar de un trabajo convencional, digámoslo así, porque no quiere decir que el cervecero no sea un trabajo como cualquier otro, ¿cierto? Pero más enfocado en la pasión, y cómo es ahora, digamos, la parte laboral y en la parte de emprendimiento de ustedes ahora que se dedican de lleno a estos proyectos cerveceros. Dale, Juan Em, José, tú lo has dicho. Em, Hay algo en el ser humano que te hace actuar, que se llama la pasión. Yo personalmente me demoré más de 10 años en descubrir en esencia qué es lo que me apasiona. Y en la cerveza encontré una excusa. Entonces, yo le digo a cualquier persona que está pensando en emprender que no se fije tanto en un número, en un dinero, sino en qué realmente lo apasiona, que encuentre una excusa para satisfacer esa pasión, y las ventas vendrán por añadidura. Esa es una gran conclusión que yo pude sacar luego de una conversación que tuve con una tía mía hace 4 años. Y en este momento estoy logrando entender un poco el mensaje que ella me dio. Ella ya ha sido emprendedora toda su vida. Ha sido trabajadora independiente toda su vida, con diferentes formas de comercializar diferentes productos. Y hoy en día estoy logrando entender un poco lo que ella me dijo.
Entonces esa es como un poco la respuesta que yo puedo dar a tu pregunta. Severísimo. Sí, digamos que en específico en el tema de emprender en cerveza, en cervecería, digamos, hay varias aristas, que digamos esta conversación la he tenido con muchas personas porque muchas personas me han buscado preguntándome cómo ve, quiero emprender con la cerveza, cómo arranco. Y hay muchas cosas que hay que tener claras que a lo largo del tiempo, desde que arranqué a hacer cerveza hasta ahora, pues también me he dado cuenta de lo necesarias que son. De principio, digamos que enfocar la cervecería como un negocio netamente, a menos que tú seas la persona que tenga el capital, es viable, puede ser viable, si tienes los recursos para organizarlo. Si tú eres la persona que quiere arrancar de cero, como voy a cocinar, voy a hacer así como lo arrancamos todos, tienes que darte el tiempo de hacerlo, porque justamente, y Santi lo dijo al principio de la entrevista, algo de lo que nos ha pasado o les ha pasado a muchas personas que prueban cerveza artesanal es que no tienen una buena experiencia. Y justamente la no buena experiencia viene por la falta de conocimiento. Entonces, digamos que para arrancar tienes que tener como muy claro el conocimiento, el concepto y qué te diferencia de otras cervecerías. O sea, cuál es el diferencial que vas a tener, con el que vas a poder no competir, porque digamos que siento que nosotros lo que necesitamos es que hayan más cervecerías artesanales de buena calidad y eso nos ayuda a impulsarnos a todos. Entonces, pero con eso te diferencias en el mercado. Así que hay que tener claras esas tres cosas a la hora de arrancar. Si tú quieres arrancar haciendo cerveza en tu casa y date tu tiempo para aprender, para darte cuenta qué es lo que sabías, qué es lo que no tuviste en cuenta, qué la embarraste, porque digamos que muchas veces sí ha pasado, digamos que tengo la plata para montar una planta, digamos que más o menos grande, y la monto y arranco, y después duele más no botar el bache que hice en mi casa de 20 litros, sino botar el bache de 300 litros que hice o de 500 litros que hice en la cervecería. Entonces, digamos que para emprender hay que tener en cuenta como varios puntos, tratar de juntarse con la gente que ya está, de armar, no, sí, como una agremiación, porque nosotros nos colaboramos un montón, o sea, a mí me preguntan, a mí me dicen y pues yo no soy la dueña del conocimiento y si alguien necesita ayuda, yo claramente lo voy a hacer. Y así creo que somos la mayoría, porque yo también en el camino he encontrado muchísimas personas que me han ayudado y con las que he podido sentir que claro, algo estaba haciendo mal, me lo dijeron y obvio, tenía razón y estuvo bien. Entonces eso, juntarse con las personas, aprender, no parar de estudiar nunca. No hay manera en la que quieras tener una cervecería exitosa y pares de estudiar, no hay forma. O sea, te tiene que regustar muchísimo el tema y meterte así como en la ñoñez, porque yo al año mínimo me hago 3, 4 cursos y me leo 2 libros. O sea, 2, 3, 4 libros. O sea, los libros que pueda encontrar, hay unos que son más fáciles de acceder que otros. Y bueno, eso vendría siendo como lo más importante, digamos, las personas que tengan como ánimo de emprender en esto es eso. Para diferenciarse hay que tener calidad, concepto, porque puedes tener una cerveza muy rica, pero si no llama la atención, pues tampoco se vende. Entonces, tener un concepto claro de de qué es lo que quieres transmitir con tu cerveza y tener un conocimiento claro y un producto de calidad. Chéverísimo. Una pregunta, si yo quiero, no sé, que ustedes me hagan una cerveza a mi medida, ¿cuáles son los pasos? Yo llego y contacto a Jennifer y Santiago y les digo, quiero una cerveza. ¿Y cuánto es lo mínimo que hay que pedir? ¿Cuál es el proceso? Allí lo primero que tienes que tener muy claro, digámoslo partiendo de esto, es qué características quieres de tu cerveza, ¿ya? Y con qué objetivo también. Entonces, pues hay una frase muy bacana que dice, para los gustos los colores. Y hay tantos colores como estilos de cerveza y como sabores de cerveza.
Entonces, lo primero que yo le digo, lo que nosotros decimos es, piensa muy bien las características que tú quieres de tu cerveza, empezando por lo más básico que es el color, aroma y sabor, ¿ya? Luego, cuando ya se tiene un poco definido eso, entonces nos sentamos con Jennifer y la persona y le hacemos unas preguntas un poco más profundas, de características más específicas, que nos van a dar a nosotros un panorama más amplio de la expectativa de la persona. Ya con esa información, pues ya se han dado cuenta, Jennifer es la mente teórica y en la parte pues de producción. Entonces nos sentamos y empezamos a identificar qué estilo de cerveza nos puede apalancar para llegar a satisfacer ese requerimiento, ¿ya? Entonces, tuvimos un caso muy bacano de un viaje que hizo Jennifer en febrero a Bogotá, donde se reunió con unas amigas y las amigas le dijeron, no, mira, nosotros nos hemos soñado una cerveza que sea roja y que sea muy aromática. Y ese fue como el inicio de un proyecto muy bonito que hicimos que, de un grupo de niñas que se llama A Ritmo de Mujeres, ¿cierto, Oye? Sí, ellas son unas chicas que se llaman A Ritmo de Mujer, que hacen un podcast con información, pues digamos que es de mujeres corredoras, ellas son corredoras, entonces es como que el podcast se enfoca mucho como a temas de salud, de bienestar, de no sé qué, y entonces ellas siempre han sido muy cerveceras y me invitaron a un podcast para que habláramos de los beneficios de la cerveza y de qué cosas podían funcionar, porque pues ellas se daban cuenta como que ellas en carreras de atletismo y cosas así, les daban a las personas cuando terminaban como una cerveza, entonces era como que cerveza y ejercicio no eran como lo veían muy compatible, pero pues como que al ser ya tan cerveceras querían como compartirlo con el público de ellas y hicimos el podcast juntas y entonces ahí yo hablé del proyecto que teníamos y a ellas les pareció genial y dijeron como que no, nosotros queremos tener una cerveza del podcast. Entonces ahí arrancamos como todo el proceso y ellas me decían como que a mí me encantan las cervezas amargas, soy como súper fan de las cervezas amargas, me gustan que sean como de tonalidad rojiza y me gusta que sean frutales, o sea, que tengan como aroma frutal o algo así. Entonces, con la información, yo les pasé una propuesta de una red IPA y a ellas pues les encantó como bueno, la idea yo les las explicaba porque pues yo les compartía como todo, como mira, la receta, pues me miraban y decían como que no entiendo, pero ¿qué significa eso? Yo no, pues más o menos esto es un lúpulo que da esto es esto, y les explicaba y ellas como que listo de una, hicimos la cerveza y se las enviamos y ellas les rompió la cabeza porque ellas decían que no podían creer que haberme dicho como que una cerveza roja amarga y que huela a frutas y yo le entregaba una cerveza roja amarga y que oliera a frutas, entonces era como que eso les volaba la cabeza, como que no me encanta y bueno, ese proyecto fue bastante lindo porque pues aparte ellas pues son personas bastante cercanas y compartimos proyectos y demás, entonces pues sí, son de las cosas que se dan en medio del proyecto que dan satisfacción de que lo estás haciendo bien. Entonces, una vez identificamos esas características y encontramos el estilo, como lo habíamos dicho, se monta el proyecto y se empieza a hacer la retroalimentación con la persona y hasta que nos da luz verde para arrancar, hacemos todo el proceso y allí le hacemos toda una experiencia a la persona. Le enviamos, si la persona está acá en Cali, que es donde hacemos la producción, la persona puede ir con nosotros y hacer la cocción hasta donde la persona quiera involucrarse. Si la persona no está con nosotros, no, está en otro lugar y no puede venir a Cali, entonces nosotros le enviamos todo un material fílmico y registros de cómo va el proceso de su cerveza y lo mantenemos completamente informado. ¿Ya? Entonces la persona entiende y participa desde el momento cero hasta el momento en que recibe su cerveza
completamente personalizada, ya en receta, en estilo y en presentación. Esa receta que nosotros diseñamos para esa persona es exclusivamente para ella. No, hay muchas formas de hacer una American Pale Ale, pero diseñamos esa receta de manera exclusiva para cada cliente, de tal manera que si otra persona pide algo similar, pues tendrán diferencias. No, pues, eso está bacanísimo. Pero una pregunta, si digamos las personas, la receta me imagino es más sencilla, pero la persona no está en Cali, puede estar en otra parte de Colombia o en otra parte del mundo. ¿Cómo hacen esa parte de ustedes diseñan la receta, la estandarizan y para que ellos la puedan producir donde ellos estén? No, nosotros la producimos. Ok, O sea, nosotros no entregamos una receta. Nosotros, bueno, para ese mercado no entregamos una receta. Puede que para otros mercados sí entremos a diseñar recetas y ya las personas la ejecuten. Pero Pero ya es no, ya es forma. otra posibilidad de vale, mercado. vale, vale. Nosotros lo que hacemos es vender o producir la cerveza como tú te la soñaste. Ok, ok, listo, entiendo. Perfecto. Bueno, les tengo otra preguntita. Ya más o menos nos han contado lo que han logrado en yo diría 2 años ya de lo que van, ¿cierto? Del 2020 al 2022. ¿Cuáles son los planes para cerveza a tu medida? ¿Qué se sueñan? ¿Cuál es eso que los despierta por la mañana, además de estudiar, Jennifer, en concreto para la empresa de ustedes? No, y además de tomar cerveza. Bueno, la proyección de cerveza a tu medida es que a tu medida va a ser una marca que va a estar en tu vida, a todo nivel. Dime lo que tú quieras, a tu medida te lo hace. Y la cervecería naturalmente va a crecer, va a desarrollarse, va a llegar hasta donde las condiciones de vida no tenemos ni idea. Esto lo arrancamos sin saber cómo íbamos y no tenemos ni idea dónde vamos a llegar, pero ha sido súper satisfactorio cada uno de los momentos que hemos vivido, los buenos y los malos. Hacer cerveza tiene muchas condiciones y hay mucho detrás de cada mililitro de una cerveza. Requiere un esfuerzo físico, requiere un esfuerzo mental, requiere un esfuerzo de tiempo, como todo en la vida, no es fácil, pero es súper gratificante en la medida que uno hace lo que le apasiona. Entonces, ¿a dónde va a llegar cerveza a tu medida? Va a llegar lo más lejos que esté en nuestras manos y lo más lejos que nosotros podamos llegar con cerveza a tu medida. Y la cervecería va a ser alguna parte del proyecto y la proyección es que a tu medida esté lo más cerca de tu vida posible. ¿Qué quieres? A tu medida te lo hace. Chéverísimo. Y bueno, ya que mencionas como las buenas y las malas, siempre nos gusta que nos cuenten las anécdotas. Normalmente son, digamos, como embarradas, pero de esas cosas chistosas que se acuerdan toda la vida y que nos parece fabuloso compartirlas con la gente porque normalmente uno se toma algo rico y no tiene ni idea todo lo que ha pasado detrás y todos los, a veces, sufrimientos o chascos, ¿cierto? ¿Alguna anécdota que nos puedan compartir de toda esta aventura? No sé, Santi se acuerda más de las anécdotas que yo. Como hay algo muy bacano y es que Jennifer y yo estamos en todos los momentos del proceso. Entonces hemos tenido cacharros en todas partes del proceso. O sea, hemos hecho hacer cerveza requiere ser muy metódicos y hay momentos de esos pasos que deben ser muy metódicos que eventualmente se salen de ese deber ser. Entonces hemos tenido situaciones muy
muy particulares. Alguna vez estábamos haciendo cocción y antes de que empiece el macerado se debe preparar el agua ya para que el nivel de pH pues dé los valores indicados. Pues prácticamente estábamos terminando ya de llegar a la temperatura deseada y yo ya iba con el tarro de las maltas y ya estaba empezando a depositarlo cuando Jennifer me volteé y dije, ¿qué puta estás haciendo? Y yo, ¿cómo así? Pues macerar, ¿no? No, marica, aquí tengo las sales. ¡Ah! Eso fue, pues, eso hubiese sido un error, pues, súper garrafal. Algo que nos pasa mucho es que cuando estamos preparando el agua o estamos alistando el agua, se nos inunda la planta por alguna extraña razón. Empezamos a llenar el tarro donde vamos midiendo los Empezamos, mililitros dice. y cuando volteamos a ver estaba echando agua por todas partes y tenemos una inundación. Eh, Es que bueno, digamos no que no es sé. como multitask cuando haces cerveza, porque es como voy haciendo esto y mientras tanto, entonces, hay veces que hacemos doble cocción, entonces, mientras maceramos, molemos lo de la otra, mientras hacemos una cosa, hacemos la otra. Entonces, a veces pasa como que, bueno, vamos a recoger el agua de lavado y estamos recogiendo el agua de lavado y hacemos otra cosa y cuando vemos se desbordó y se llenó, recogamos agua para tal cosa y se está regando hace un montón y se pasa, bueno, esas cosas nos han pasado. No Y le pasen ¿Alguna? nunca a Jennifer, nunca le pasen a Jennifer un termómetro de vidrio. Soy experta en romper termómetros. entiendo. Jennifer, y en todo lo que has estudiado y tal, ¿no has encontrado que de pronto hay un duende cervecero que está ahí detrás molestando a todos los cerveceros y que haciendo inundaciones? No, ¿Seguro? somos nosotros mismos, o sea, nosotros somos el propio duende. Más bien lo que nosotros tenemos es un aliado cervecero que hace que al final las cosas nos salgan bien. Tuvimos un momento muy difícil cuando Y el hubo todo duende le este echa la tema culpa. de restricciones, no por pandemia, sino por seguridad social, el estallido social que tuvimos en abril. Pues no teníamos cómo llegar a la planta y eso nos afectó en la producción, donde tuvimos un lote que básicamente pues no pudimos comercializar porque no pudimos controlar algunas variables en un momento crítico de la fermentación y pues bueno, se nos fue al carajo y nos tocó en medio, incluso Sí, pues cuando básicamente ya duró fermentando como no sé cuántas cosas. estuvo mucho tiempo en fermentación y eso hizo que la cerveza pues no tuviese las características que esperamos y bueno, tocó eh, pues, hacer otra disposición con esa cerveza. No, muy bacano. Bueno, Sí, pero sí, digamos Pero que las personas normalmente piensan como que, bueno, tú haces cerveza o trabajas con la cerveza, y es como que me levanto, tomo cerveza y soy cool y muy feliz. Y no, no es así. No madrugo mucho, cuando hay que cocinar, yo odio madrugar, entonces esas son de las cosas no tan chéveres. Hay que lavar, todo el tiempo hay que lavar, siempre hay que lavar y ollas, lavar siempre hay que lavar cosas. y lavar más Eh, y seguir cerveza, lavando. hacer cerveza es como lavar y de pronto hace cerveza, pero en el mayor de los tiempos estar lavando y sanitizando y limpiando y higienizando y haciendo y todo tiene que ser con lavar, siempre hay cosas sucias, siempre hay cosas que lavar, todo toca lavarlo. Eh, hay que cargar barriles, hay que subir cajas, hay que bajar cajas, bueno, hay un montón de cosas detrás que no son tan divertidas, podrían decirse, pero pues igual se disfrutan porque pues son parte del trabajo que elegiste, entonces pues bueno, no es mucho, pero sí, siempre pasan cacharros. Alguna vez, eso fue presente también me quemé el pie con cerveza hirviendo porque se estaba hirviendo en el proceso de hervor
Y nosotros normalmente trabajamos como con botas, no trabajamos con tenis, sino con botas como, sí, de trabajo, pues. Y ese día yo tenía tenis normales y entonces se me mojaron. Y ya al final ya estaba fastidiada con los tenis y entonces me quité los tenis y estaban dando descalza. Y en el hervor, cuando empecé a enfriar, se me tapó como la válvula y a mí me pareció fácil como quitar el conector, pero pues como que en el afán quité el conector y no cerré la llave. Y la llave estaba abierta completamente. Entonces, cuando quité el conector, salió el chorro de cerveza hirviendo y me cayó en el pie directamente. O sea, no cayó en ningún otro lado, sino me cayó en el pie. Y, y nada, pues ahí como que yo estaba cocinando con un amigo y como que, bueno, vayamos para el hospital y yo dije, no, nos vamos para el hospital, yo tengo que terminar de hacer la cerveza, se va a perder si no la termino. Entonces como que lo que hice fue coger un tarro, lo llené de agua, le puse hielo, como unos gelecitos que a veces también usamos que son fríos. Entonces los metí todo eso y andaba por toda la cervecería con un tarro en el pie caminando y terminando la cerveza, porque ya hasta que no terminemos no nos vamos. Ya cuando terminemos miremos, yo siento que el pie está normal, ya me eché agua fría, ya está bien. Y a la final no me pasó nada, creo que fue gracias a que metí el pie rápido en agua con hielo, pero pues son cosas que uno dice como que por Dios, ¿cómo me fue a pasar esto? Dejar los fermentadores abiertos también es un error, o sea, también es algo que nos ha pasado, que empezamos a enfriar estamos pasando la cerveza, cuando volteamos a mirar está el reguero de cerveza y es porque el fermentador estaba abierto y como que mierda, La llave. la llave del fermentador. Entonces, bueno, esos son los chascos que nos han pasado. Al final, al final uno hace una retrospectiva y la cerveza tiene momentos muy difíciles, o hacer el proceso de producción tiene momentos difíciles, pero es un proceso muy, muy grato, es un proceso muy divertido, es un proceso muy satisfactorio. Y, y ver y poder compartir con las personas las historias, poder compartir con las personas una cerveza, que te cuenten lo que experimentaron, que te cuenten lo que han vivido, es súper reconfortante. Nosotros hemos tenido un proceso muy bonito y es que el 85% de la cerveza que entregamos cuenta una historia, y cuenta una historia que se ve reflejada en la etiqueta que estamos entregando. Hemos tenido cervezas de todos los momentos, hemos tenido etiquetas muy graciosas, hemos tenido etiquetas que tienen un fondo social, como lo fue a ritmo de mujeres, hemos tenido etiquetas con un fondo deportivo, hemos tenido etiquetas con un fondo comercial donde las personas encuentran en la cerveza una posibilidad de potenciar su marca y han crecido sus ventas con la cerveza, de cerveza a tu medida. Y hemos tenido también cervezas o diseños muy familiares y muy personales. Yo tuve la posibilidad este año, bueno, el que acaba de pasar, de hacer parte, de acercarme mucho a unas personas que ya eran parte de mi vida, y ellos hacían cervezas o nos pedían cerveza para eventos familiares. y, y a través de esa interacción yo me pude acercar un poco más a esa familia, y lamentablemente, digámoslo, el patriarca de esa familia falleció en octubre y era una persona muy importante en mi vida, pero gracias a la cerveza pudimos estar más cerca de esas historias y pude en sus últimos momentos de vida estar más cerca de ellos. Y eso es cerveza a tu medida. ¿Qué quieres en tu vida que quieras ver reflejado o materializado? Y por eso seguimos en el camino. Pues es realmente un gusto escucharlos, o sea, un concepto muy, muy bacano. Realmente los felicitamos por lo que están haciendo. Les deseamos muchísimos éxitos. Nos encantaría seguir hablando
por más tiempo, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo también nos toca hacer un corte, pero no nos quisiéramos ir sin que ustedes les digan a la gente que los están viendo dónde los pueden seguir por redes, dónde los pueden contactar si tienen alguna solicitud de cerveza a la medida. Y bueno, ¿cómo los conocen para poner en marcha todos esos sueños que la gente tiene? Bueno, nos pueden seguir por Instagram como Cerveza a tu Medida. Ahí nosotros es nuestro canal principal pues de comercialización y de venta y de donde publicamos absolutamente todo. Entonces ahí en Instagram por ahora manejamos de redes sociales únicamente Instagram, entonces nos pueden seguir por allí, @cerveza a tu medida. Listo, súper. Ahí están entonces todos los contactos para contactarlos a ambos. Bueno, también a nosotros, para los que aún no nos siguen, estamos como @labuenabirra.co en Instagram y también nuestra página es labuenabirra.co. Los que nos estén viendo en YouTube ahora mismo, denle like para que más gente lo vea, compartan con todos sus amigos y también suscríbanse para que puedan seguir viendo las entrevistas o las entrevistas más bien, que van a continuar en todo este proceso. En un año larguito, creo que estamos llegando ya a la edición número 12 de la Entrevirra y bueno, estamos muy contentos de tenerlos y Muchísimas gracias por la invitación. ha sido un gusto para nosotros conocer a Jennifer, a Santiago y conocer pues todo la filosofía detrás de cerveza artesanal a tu medida. Para nosotros es muy Muchísimas grato gracias. compartir estos momentos, contarles de nuestra historia y que sean parte de Cerveza a tu Medida y que permitan que a tu medida sea parte de sus vidas. Listo, súper. Nos vemos. Bueno, gracias. Bueno, Chao. Va muy salud. bien. Chao, Salud. chao. Salud.